Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a una nueva serie de vídeos en las que mi compañera y yo, Elena Peñarrubia y yo, Berna Palacios, hablaremos tanto de los tipos de cáncer como de la oncomatología. En primer lugar, vamos a tratar un índice en el cual vamos a ver distintos puntos del tema que se van a ir tratando a lo largo de los siguientes vídeos. En primer lugar, y lo que abarca este vídeo, veremos la introducción, que será el punto donde trataremos puntos importantes que debemos saber para el mejor entendimiento de esta serie de vídeos. Y en ellos veremos qué es el cáncer, los protoncogenes y oncogenes, y veremos algunos tipos de genes supresores. Por otro lado, veremos el tipo de cáncer, donde veremos que hay tipos según se clasifica en el tejido y otros tipos según la aparición del cáncer. Más adelante trataremos la oncohematología, que sería las anomalías, por así decirlo, cancerosas que ocurren a nivel sanguíneo. Más adelante veremos una entrevista que hemos realizado a una enfermera que estuvo en la planta de oncohematología del hospital. Y para terminar, trataremos dos artículos de interés, de noticias que hemos encontrado haciendo una búsqueda y un contraste en la plataforma de internet. Y pues bueno, después de ver el índice, ya podemos pasar con la introducción. En esta introducción, como anteriormente he dicho, vamos a tratar puntos importantes para el mejor entendimiento de la teoría de los posteriores vídeos, y son tópicos como el cáncer, los protoncogenes y oncogenes, y los genes supresores del cáncer. En primer lugar, ¿qué es el cáncer? Pues bien, el cáncer, dicho de forma rápida y sin hacer mucho hincapié en otros aspectos, es el crecimiento celular incontrolado en nuestro organismo, y este crecimiento celular puede darse de dos formas. Puede darse como una neoplasia benigna o puede darse como una neoplasia maligna. En el caso de neoplasias benignas, encontramos que son bien diferenciadas y no hay ningún problema que afecte al organismo. Y por otro lado encontramos las cancerosas o neoplasias malignas, que como vemos en la imagen aumentada, aquí tenemos un ejemplo de ella, donde vemos un crecimiento descontrolado de células que van rompiendo todo el tejido original a su paso, y además son muy indiferenciadas de las del punto de origen, causando así lesiones que se irán extendiendo seguramente vía sanguínea al resto del cuerpo. Dicho esto, podemos pasar a los protoncogenes y oncogenes. Los protoncogenes y oncogenes, dicho de forma coloquial, diferenciamos entre el bueno y el malo. El bueno, pues bien, este sería los protoncogenes, los cuales codifican una serie de proteínas que ayudan a la proliferación celular. Es decir, estas proteínas inician la proliferación celular cuando otras proteínas han indicado el inicio de esta división celular que hemos mencionado. Es decir, tiene que haber una previa activación en la célula para que pueda llegar el protoncogen y dividir la célula. Por otro lado tenemos los malos, los oncogenes. Que un oncogen básicamente es una mutación del protoncogen anteriormente mencionado. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en vez de crear proteínas normales que favorecen al crecimiento, aquí se crean unas oncoproteínas que lo que producen es un crecimiento
en las células, un crecimiento celular, el cual no ha sido indicado previamente por otras células. Por otras proteínas. Lo cual hace que estas células crezcan de forma autónoma sin que haya sido indicado su crecimiento. Y después de ver los protoncogenes y oncogenes, por último vamos a ver los genes supresores. Entre los que vamos a ver ahora encontraríamos el P53 y el gen supresor del retinoblastoma, RB. En primer lugar tenemos el P53, que es este que vemos aquí en su forma en el cromosoma, que como podemos ver se encuentra en el cromosoma 17 y como nos indica la flechita está en el brazo P 13.1. Entonces, ¿qué es? Pues es un tipo de gen que tiene un factor transcripcional. ¿Cuál es su función? Pues bien, la función de este gen es, a diferencia de los protoncogenes que iniciaban el curso de división celular, estos lo inhiben. Entonces la función del P53 será inhibir el crecimiento celular. ¿Cuándo? Pues cuando esta célula ya haya llegado a su fin y no tenga que dividirse más, o bien cuando la célula en su ADN haya un problema y deba interrumpir su división celular. En el caso de que haya un problema, se van a hacer dos cosas. Intentar reparar el problema. Para ello, la célula separará el P53, ¿vale? Lo que hará es coger a la célula y pararla en la fase G1. Entonces ahí se valorarán dos cosas. La primera cosa es si se puede reparar el daño que hay en el ADN o si no se puede. En el caso de que sí se pueda reparar el daño en el ADN de esta célula que está dañada, lo que se hará es repararla con enzimas. El ADN se reparará y enviarla de nuevo a la fase S, donde comenzará otra vez la división celular. Por otro lado, si no puede repararse, el P53, aparte de inhibir, se encarga de enviar apoptosis a esta célula, es decir, exterminarla. Y bueno, ¿qué efectos tiene la mutación de este P53? Pues este P53, los efectos que tiene la mutación serían lo opuesto a su función, es decir, no enviarían apoptosis en el caso de no poder reparar una célula, sino que dejarían que siguiese multiplicándose y dividiéndose, y por otro lado, tampoco frenaría en ningún momento el crecimiento celular, es decir, estas células crecen sin que nadie les diga que pueda parar, y tampoco mueren. Y por otro lado tenemos el RB, que en fin, nos hacemos las mismas preguntas, pero primero vamos a ver el gen, que el gen, pues como podemos ver en el cromosoma, se encuentra en el 13, en el cromosoma 13, en el brazo, como indica la flecha, en el brazo Q, a la altura 14.2. Pues bien, entonces, ¿qué es? Es un gen que codifica proteínas y la función de estas proteínas es inhibir el crecimiento celular, pero en este caso, y a diferencia del P53, está especializado en otro tipo de función, el cual es, sí, inhibir a las células en división celular, pero cuando éstas estén creciendo de forma desmesurada y muy rápida, ¿vale? El P53 lo hacía cuando no tenía, veía algún daño o cuando ya llegaba el fin de ciclo de esa célula. En cambio, este es cuando ve que las células crecen más rápido de lo que deben. Además, tiene otra función especializada, este gen RB o retinoblastoma, y es que puede
inhibir proteínas que aparecen para activar la división celular sin que se les haya adjudicado previamente, es decir, que activen la duplicación celular cuando no es debido. Entonces, ¿qué efectos tiene su mutación? Pues es lo mismo que antes. Cuando se muta este gen, pues ni inhiben ese crecimiento desmesurado, ni tampoco pueden inhibir las proteínas que van a reactivar las células para que sigan dividiéndose. Además, este gen en particular, al mutarse, puede dar lugar a un tipo de cáncer especial, que se llama, como hemos dicho antes, el nombre del gen, RB, el cáncer retinoblastoma, que es un cáncer que se tratará en posteriores vídeos. Y dicho esto, vamos a pasar al siguiente vídeo en el que hablaremos de los tipos de cáncer.